Muy bienvenidos, tengan una muy buena noche cada uno de ustedes que nos está viendo del otro lado ahí en casa. En este día de banquillo, que usted sabe que ahora ya no se los puede perder porque cada día falta menos y usted quiere estar informado para poder tomar la mejor decisión. ¿Quién va a ser su mejor opción para diputado, su mejor opción para alcalde? ¿Quién se logra ganar ese corazoncito que usted ahí en casa no sabemos si todavía tiene dueño, pero nosotros para eso estamos acá, para poder contribuir a construir democracia, a construir nación, a fortalecer este ejercicio de una fiesta cívica y democrática que son las elecciones 2023. Vamos a pasar a la entrevista de hoy donde tocaremos los temas relevantes al Congreso de la República, puesto que nos acompaña un aspirante a dicho cargo. Pero antes le doy la palabra a mi compañero Fernando Cibrián. Fercho, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Emocionado, Brian. Y ¿sabes qué? Le quiero enviar una invitación a todas las personas que nos miran a que nos sigan en redes sociales porque posiblemente este 25 de junio vamos a estar haciendo ahí algunas dinámicas. Hay que nos manden foto del dedo marcado, se gana algo. Se gana algo. Ahí producción ya lo tomó en cuenta, así que por favor síganos en redes sociales. Le envío también un cordial saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de redes sociales y plataformas de streaming como YouTube, Facebook o Spotify, Google Podcast, las diferentes plataformas que hay donde usted puede escuchar El Banquillo y acceder a las mejores entrevistas de manera gratuita. Con eso, comenzamos, Brian. Solo para decir, hoy hablamos del Congreso, un tema que a mí me gusta mucho. ¿A vos? Me encanta también. ¿Te encanta también? Nos encanta también. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar del Congreso de la República. Entrevistaremos al candidato aspirante al Congreso de la República por el Distrito Central. Él es Víctor Roblero, activista, y que nos estará hablando un poco acerca de por qué involucrarse en política, por qué su candidatura y también parte de su campaña. Hemos visto que ha estado un poco ahí, pero vamos a hablar de eso. Víctor, bienvenido al banquillo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. No, hombre, bienvenido. Mira que vos a veces he visto ahí que decís cierto tipo de señalamientos válidos hacia algunas personas, pero hoy el que estás en el banquillo sos vos, así que te vamos a empezar a cuestionar un poquito ahí, ¿te parece? Por supuesto. Primera Gracias. palabra, seguramente la gente debe estar diciendo, ¿quién es Víctor Roblero? Yo quiero conocerlo un poco más, para que en tus palabras te puedas definir quién es Víctor Roblero, ¿te parece? Muy bien, gracias. Buenos días o buenas tardes a quienes nos estén escuchando. Mi nombre es Víctor Roblero, soy una persona normal, un ciudadano, un joven más de esta ciudad, de este país. Nací hace ya 3 décadas, nací en hospital público, nací y crecí en un asentamiento del sur de la ciudad, hijo de la educación pública superior con la Universidad de San Carlos de Guatemala, y que pues en algún momento ha sufrido todas las desigualdades e injusticias sociales, y que en algún momento decidió que la única forma de transformar esta realidad no era con solidaridad, porque por muy buen corazón que uno tenga y agarras 200 quetzales de tu sueldo un día y le vas y le compras una despensa a una familia, vas a necesitar siglos para transformar la realidad. Sin embargo, con política, con una decisión política, la puedes transformar en una tarde. Por eso hacemos política y por eso estamos en política. Ok. Perfecto, Víctor. ¿Y en qué momento decidiste saltar? Porque ya te vimos ahí en algunas protestas hablando. ¿En qué momento decidiste saltar del activismo, por decir así? Sí, Política partidaria. Sí, mi activismo político inició hace aproximadamente 10 años. Aún creo que 2 o 3 meses antes de las jornadas del 2015, antes del escándalo de la línea. Claro. A mí ya me había cansado el descaro del Partido Patriota de Roxana Valdetti, cuando una vez cerraron el Parque Central, cientos de buses acarreados con recursos del pueblo, y se pusieron a bailar con Sinibaldi. No sé si ustedes recuerdan. El caballito de palo. Exacto. Mientras yo, por ejemplo, estaba ahí a una cuadra con mi papá, porque nosotros vendemos tacos, tenemos taquerías así en carretas. Y entonces ese día yo estaba ahí en la esquina y no nos dejaron entrar a vender. Esa dinámica de los guardaespaldas, de las camionetas blindadas que llegan, y no nos dejaron vender, ¿verdad? Entonces, a mí me cansa eso. Me indignó mucho, no solo por mí, sino por el sentir colectivo, y nadie decía nada, ni los universitarios, ni los sindicatos, nadie les decía nada. Entonces una vez le dije a mi mamá, a mis hermanos y a mis amigos de la cuadra, vamos a hacer una manta y les vamos a ir a hacer una predicción, una profecía. Les voy a pasar la imagen. Ajá. Okay. La pusimos en el trébol y les hicimos la advertencia que más temprano que tarde el pueblo se iba a cansar de su descaro y de su corrupción.
Okay. al presidente, vicepresidente, diputados, alcaldes. Y ministros, y eso, caladitos. Y eso fue 5 o 10 de abril, no sabíamos nada de la línea. Entonces creo que el 25 de abril, algo así, fue la primera protesta masiva y mi corazón explotó. Yo agarraba mi pick-up, tenía un pick-up en ese entonces, y unos hermanos de la iglesia guardaban sus bocinas en nuestra casa. En escondidas de ellos me llevé la bocina y una planta eléctrica de mi papá y yo estaba ahí protestando, yo estaba ahí dando discursos. Al principio los escribía porque me daba nervios hablar en público, pero luego de eso llegaron las protestas masivas y entonces nosotros felices, ¿verdad? Ahí tenemos fotos también de que hasta CNN un día llegó y nos entrevistó a nosotros. Allí empezó mi activismo. De hecho, en ese 2015, en esas elecciones, hubieron un par de partidos que me ofrecieron ser candidato, pero yo creí que era muy oportunista y muy precipitado. Sí. No lo hice, solo vi cómo pasaron las elecciones de 2015, pasaron las elecciones de 2019 también. Yo decepcionado, también hice política en la universidad, decepcionado de la política en la universidad. Hay cuadros muy buenos de estudiantes, de docentes, sin embargo, allí la dinámica o la correlación de fuerzas entre la cooptación de la universidad y la resistencia universitaria es un abismo. Es una lucha muy desigual en este momento y sobre todo sin estrategia. Entonces me resigné a que no podía hacer más en el movimiento estudiantil, aparte de que también pues ya quemamos esa etapa, digamos. Claro. Entonces, luego de eso vienen las jornadas del 2020, con lo del presupuesto. Claro. Nuevamente indignado, salimos a las calles, alguna cosa sucedió, algo me iluminó y un día me dieron un micrófono en la plaza y en una plataforma y dimos un discurso que sacamos totalmente del corazón. Cuando regresé a la casa en la noche, el discurso se había hecho medio viral, digamos, sí, bastante viral. Y eso fue el segundo sábado, creo que fue 28 de noviembre. Entonces yo desde ahí me motivé y dije que pues iba a hacer una vez un intento más por hacer activismo. Pasamos 59 sábados consecutivos en la plaza, a veces bajo la lluvia, a veces 10, a veces 20, a veces 100. Pero ahí estuvimos y entonces decidimos que nos íbamos a dar una oportunidad para hacer política partidaria y pues aquí estamos haciendo. Víctor, ¿por qué Huinac? ¿Por qué elegir el partido Huinac? Primero porque yo soy un hombre definido claramente como hombre de izquierda. ¿En qué definirías radical, izquierda, centroizquierda o cómo la definirías? Es que yo creo que no hay términos medios en política. Yo creo que o hasta la Biblia lo dice, o somos fríos o somos calientes, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, un hombre de izquierda. Radical es la desnutrición, radical es la pobreza, radical es la corrupción, pues ¿por qué no va a ser radical la solución, verdad? Ok. ¿Y por qué Huinac? Huinac es el único partido político registrado en el Tribunal Supremo Electoral definido así como de izquierda. Es el único partido. Interesante. Pues me surge la duda, así como los demás partidos que enarbolan banderas de izquierdas o discursos de izquierdas, ¿no te llamaron la atención o por qué no probar entrar ahí? Te hablo de un ORNG, aunque van a alianza, un Semilla, sí, por ejemplo, ahí. No voy a decir nombres, pero ustedes van a hacer sus deducciones. Unos son muy tibios y otros son muy románticos. Ya, los respeto, tengo amigos allí, pero lo tomé así. Tuve propuestas de los otros 3 partidos de oposición, pero no. Unos muy tibios, otros muy respeto sus métodos, otros muy románticos. Yo creo que la propuesta del movimiento político Huinac es mucho más realista, objetiva y clara. Ok, perfecto. Definitivamente has llevado también una campaña un poco atípica en comparación a los partidos más... A eso iba a entrar, quería entrar a eso. Sí, más, digamos, convencionales, ¿verdad? En ese sentido, Víctor, te hemos visto ahí en redes, vamos a poner aquí un video donde se estaba hablando en mercados, hablando en el Transmetro, ahí con tu megáfono, que dijiste que ibas a traer, pero faltó el megáfono, no importa. Pero contanos, ¿cómo has llevado esta campaña y qué percepción tienen las personas de ti cuando te miran ahí con un megáfono y no sé, en una camioneta blindada, como mencionabas, a otros políticos? Sí, yo creo que no podemos decir que somos políticos distintos si hiciéramos las cosas igual que las hacen los otros políticos. Claro. Entonces, yo no podría decir soy un político distinto si los postes estuvieran tapizados con mi cara o con mi partido. Yo no creo en eso. Creo que si vamos a ser disruptivos, si vamos a romper con la forma tradicional de hacer política, lo vamos a hacer a todo nivel,
aún con los riesgos que eso represente. Que la gente me dice, es que no conocen a tu partido, es que no conocen tu cara, es que no conocen quién sos. Pero pues ese es el desafío. No sé si es demasiado... Ambicioso. Sí, ambicioso tal vez en un país como este. Pero yo creo que además, primero es que no tenemos el recurso. No podría yo competir con 50,000, 100,000 quetzales en una campaña frente a las campañas millonarias de los partidos tradicionales o partidos de derecha. Entonces, pero aunque lo tuviera, yo creo que es un insulto y sería muy injusto de mi parte hacer una campaña millonaria en un país con altos niveles de desigualdad, de pobreza, de nutrición, donde la gente se muere de hambre, donde los niños están muriendo literalmente de hambre. Me parece un insulto al pueblo una campaña millonaria. Todas esas vallas de los arriates, todas esas maravillas de vallas publicitarias gigantes son un insulto. Deberían de ser jabón en las escuelas de los niños, deberían de ser agua en los escritorios. No han entendido. Si yo tuviera ese dinero, yo hubiera dicho, estos 200,000 quetzales de mi campaña los voy a donar 10,000 quetzales para 20 escuelas. Esa hubiera sido mi idea, pero no las tengo. Okay. Ahora sí, mi primer sueldo sí va a ser, si logramos, bueno, vamos a lograr el objetivo, pero mi primer sueldo de diputado sí vamos a arreglar por lo menos 10 baños de escuelas de niños. Esa es una de mis... Ok, esta es la primera promesa. La primera que promesa. Con el primer sueldo de Víctor se arreglan 10 baños de escuelas por lo menos. Exactamente. Así Ok, es. vamos ahí. Ajá. Víctor, no sé si me voy a adelantar, pero quiero que lo hablemos, porque es un punto de partida para varias cosas. Uh-huh. Hace pocos días vimos ahí un video que publicaste en el que te subiste al Transmetro y unos policías de Metra, entiendo yo, no se ven en el video, pero es lo que uno puede deducir, que te estaban sacando, por decirlo así, de ahí. ¿Qué pasó ahí, Víctor? ¿Y qué nos puedes decir? Nosotros tenemos una dinámica semanal, digamos, en el que en las tardes vamos a los buses, Transmetros, buses, y ese día nos subimos en un bus desde la Bolívar o desde Don Bosco y veníamos dando un pequeño discurso. Aclaro de que yo uso el megáfono ahí para no romperme la voz. Claro. Que lo puedo hacer, pues. Pero al tercer Transmetro ya no tendría voz. Entonces pongo el megáfono, pero gradúo el volumen a una forma decente y respetuosa. Y lo primero que digo es, buenas tardes, les quiero pedir permiso para darles un mensaje. Mi nombre es tal y tal persona y este es el objetivo. Entonces la gente, pues, algunos me reconocen por una difusión que han tenido los mensajes en las redes sociales y me saludan y todo. Entonces empezamos a dar el discurso. Llegó la parada del trébol, que pausa mucho, entonces hice una pausa. Cuando entran, se ponen en la puerta, detienen la fila, no dejan que nadie entre. Y dicen, nos dijeron que aquí hay personas que están repartiendo propaganda y que están usando un megáfono y que están molestando a la gente. Mis compañeras, las chavitas les digo yo, mis compañeras, la niña que tenía el teléfono se chiveó, se asustó y apagó por un ratito el teléfono. Y ya nos pusimos de acuerdo y le digo yo, es cuando más tenemos que documentar eso. Pero nos dicen, y así intimidantes, radios en mano, viendo para todos lados, y la ven a ella primero con sus volantes. Es conmigo, le digo yo. Y le digo, soy candidato a diputado, y me dicen, en esta unidad no lo puedes hacer. Y le digo que me explique el motivo legal por el cual no, y lo confronto, creo que fui respetuoso. Y entonces de ahí llegan los policías, agarran el radio y intimidando. Yo creo que era más el objetivo de intimidarme, pero no lo van a hacer. Les digo, y les soy honesto, sí me puse un poco nervioso en el que 2, 3 personas hubieran dicho, sí, bájenlo. Hubiera sido triste, me hubiera dolido mucho. Pero pues fue una moneda al aire y la primera señora que dijo, no, déjenlo. ¿Alguna denuncia? Ninguna. Y entonces todos se levantaron y los mandaron a chingar. Ok, perfecto. Víctor, en ese sentido, hemos visto ahí a otros candidatos que se suben al Transmetro con cámaras, con diferentes cosas y no miramos que tenga ningún problema. ¿Crees tú de que esto era una intimidación directa a tu persona o qué opinión te da ver a otros candidatos que se suben y se bajan tranquilos? Por ejemplo, hay evidencia de que Suri Ríos se sube a un Transmetro, pero veamos la diferencia, se sube con sus guardaespaldas, con su equipo de camarógrafos. Entonces me subo yo, un ciudadano cualquiera, con su megáfono, con su morral, con sus volantes, con 2 niñas, una volanteando y otra grabando. Pues por supuesto, ¿verdad? Van a intentar intimidarnos, pero hoy soy candidato y en unos meses voy a ser su diputado. Perfecto. Víctor, ¿por qué el Congreso?
Te lo tengo que preguntar. ¿Por qué no aspirar a otro cargo? ¿Por qué tiene que ser el Congreso de la Pensé en República? participar para una alcaldía. ¿Aquí de la ciudad? De Villanueva me interesaba, pero las probabilidades y posibilidades eran pocas. Pensé en el Congreso porque, para empezar, por ese espacio de poder atraviesan muchas líneas de decisiones, de elección de funcionarios, como Como con las Cortes, por mismas ejemplo. cortes. Sí, Procurador de exacto. Derechos Humanos. Procurador de Derechos Humanos. Exactamente, Ajá. exactamente. Entonces, segundo es que el Congreso es el espacio de representación, es la expresión más importante de representación democrática del país, ¿ya? Entonces, desafortunadamente, al día de hoy, el Congreso que tenemos, están representados los narcos, está representado el cacique, están representados los Bosch, los Gutiérrez, los Castillo, el Pollo, los Cementos, la cervecería, pero no está representado el pueblo, ¿ya? Entonces, tenemos que llevar a representantes del pueblo, y entonces aquí está un hijo del pueblo. Y cuando digo hijo, lo digo con toda solvencia. Digo hijo porque soy hijo de una muchacha de 21 años que era una empleada doméstica, que la despidieron a los 4 meses porque la patrona se dio cuenta de que estaba embarazada, entonces la despidió. Yo a los 4 meses en el vientre de mi mamá ya fui despedido Ajá. en una casa de la zona 14. Yo he sufrido, yo digo, soy experto en realidad nacional, digo yo, entonces todos dicen que arrogante, ¿va? No, tranquilo, ¿va? Yo les digo, soy experto porque he leído un poquito nada más, pero sobre todo porque he vivido todas las crisis, el desempleo a punto de ser migrante, la pobreza, crecí en un asentamiento, han extorsionado a mi familia, he tenido familiares muy cercanos que me han partido el corazón porque han tenido que emigrar, porque aquí no encuentran trabajo. Veo como mi hermano de 21, 22 años se va en la mañana, agarra su folder, se va temprano y regresa a las 4 quemado, porque entregó todas las copias, pero en ninguna lo llaman. Es decir, aquí está un hijo del pueblo y este hijo del pueblo quiere representar a sus hermanos en el Congreso. Perfecto. Ok, buenísimo. Sí. Sí, lo que ibas a decir. Nos damos una dinámica, Sí, ¿te parece? dale. Porque nos tenemos que ir a corte, fíjate, Víctor. Entonces, antes de irnos Claro. a corte, nos gusta hacer un par de dinámicas para que la gente lo conozca. te conozca. Ajá. Entonces, ¿te parece si vamos primero con la de a favor, en contra o paso? ¿Te Va, parece? dale, Te empezamos. vamos a dar un par de propuestas. Mira, algunas puede ser que nunca lleguen al Congreso, pero Eso. queremos saber cómo pensás, ¿me entendés? Entonces, tú decís a favor, en contra o paso y puedes dar tu voto razonado también. Entonces, comencemos con el aborto. ¿Qué piensa Víctor del aborto? ¿A favor, en contra o pasa? Razono mi voto porque creo que no puede ser una respuesta radical como sí o no. Hay casos muy especiales en los que no podemos obligar, por ejemplo, a una niña de 10 años que fue violada por su tío a tener a su primo y sobrino, ¿verdad? Claro. Pero tampoco podemos estar a favor del aborto porque se te fueron las cuentas con tu novia, por ejemplo. Claro. Entonces, creo que una respuesta radical como sí o no... Depende no. del contexto. Exacto. Depende del contexto. Exacto. Sin embargo, pienso que hay temas más importantes como la corrupción, la desigualdad, la pobreza, la desnutrición infantil, que son mucho más importantes. migración, Exacto. Podremos no estar de acuerdo en el aborto, en todos los demás temas, pero si estamos de acuerdo en lo primero, mejor después resolvemos lo otro. Ok, Perfecto. bueno, me parece. Cuestión de prioridades de país, totalmente de acuerdo. Pena de muerte. Hemos visto ahí unas propuestas de algunos candidatos. ¿Qué opinamos? Pienso que no es la solución. La solución a la delincuencia es un problema estructural, digamos. La delincuencia o los pandilleros, por ejemplo, son la consecuencia de una determinada causa, que es la desigualdad y la pobreza. Concluyo con esto. Estaría de acuerdo con la pena de muerte si el primer delito a juzgar sería la corrupción. Ok. Perfecto. Víctor, reelección presidencial, ¿a favor, en contra o pasas? No estamos preparados para eso. Yo creo que en este momento la democracia está haciendo nadie en su sano juicio, ni ebrio, elegiría a Yamatei. ¿Verdad? Perdón. Voy con... Este es como que un poco lo contrario. Limitar las reelecciones de alcaldes y
y diputados. Sí, las de alcaldes creo que sí, porque, por ejemplo, esa es una de las dinámicas en las que no puedes competir contra, por ejemplo, un Gramajo que tiene toda la estructura municipal, empleados municipales. Aún así la gente lo está rechazando en Villanueva, pero es muy difícil competir contra un alcalde que se está reeligiendo. Entonces sí, yo creo que para tener un proyecto municipal, unas 2 elecciones consecutivas. Igual para diputados, no más de 2 elecciones consecutivas. Ok, Perfecto. me parece. Vamos con la última antes de irnos a corte, que sería, hay un partido político que ofrece también, o que una de sus propuestas es ir a una reforma constitucional. ¿Qué pensás de eso, Víctor? Sí, es lo que yo te digo. Yo creo que es demasiado romántico. Es irreal. Por ejemplo, yo no querría una reforma constitucional en este momento. Con estos diputados. Con esta correlación de fuerzas en este Congreso, va a ser una constitución para el narco y para el CACIF otra vez. Entonces, debemos transformar y primero debemos recuperar el Congreso con hijos del pueblo representados ahí. Perfecto. Con esto nos vamos a corte y por favor síganos en redes sociales, van a estar apareciendo las redes sociales Y las de Víctor. Y las de Víctor también del movimiento Gracias. WINAC para que los pueda seguir ahí, conocer su plan de gobierno. Y nosotros nos vamos a corte, pero regresamos aquí al Banquillo en Más TV. Hola bebés, mi nombre es Yelsi Hernández y los invito a sintonizar de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, Voltaje Musical. Recuerden, tenemos las mejores complacencias, los mejores videos y chismes del momento, así que no se lo pierdan solo por Más TV, un canal que suma. Y estamos de vuelta acá en el banquillo, estamos platicando el Congreso de la República y específicamente con el aspirante a diputado al Congreso. Él es Víctor Roblero, quien cambió el activismo de cierta manera, por decirlo así, para pasar ahora a la política partidista. Nos está contando un poco acerca de por qué tomar esta decisión y por qué es importante, así como que algunos de los ejes que lo han motivado en la vida a tomar esta decisión. Así que, Víctor, ¿cómo te la estás pasando? Bien, Estás dejando con la mano ahí. Bastante cómodo, mi hermano, perdón. Falta Bastante la cómodo. bebida. Falta la A bebida. veces por eso. Falta la bebida. Víctor, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu plan de trabajo legislativo y por qué Víctor Roblero debe llevar ese plan al Congreso de la República? Aquí sí estamos siendo un poco románticos porque por eso aclaramos al pueblo en nuestras propuestas que van a ser, son propuestas de propuestas que vamos a ir a hacer, pero depende del pueblo en este momento cuántos diputados lleva. Claro. Porque, por ejemplo, yo no creo que me pueda sentar a hablar con una Patricia Sandoval, Un saludo. ¿verdad? Entonces, depende del pueblo. Por eso yo creo que el momento definitivo de lo que vaya a pasar los próximos 4 años está en esta campaña, en este mes que nos queda de campaña. Porque si el pueblo va a meter otra vez 15, 20, 25 diputados y de esos 25 se van a ir otros unos 5 traidores, nos quedamos con 20, vamos a seguir condenándonos a la destrucción como país. Pero voy a la pregunta. Yo tengo 2 agendas, 2 propuestas de agendas. Una que es de transformación de Estado y otra que es de asistencia inmediata al pueblo. Hace unos días, no sé si fue precipitado o tal vez hasta estratégico, sacamos la de asistencia inmediata al pueblo, donde decíamos que íbamos a ampliar, por ejemplo, la pensión universal a los adultos mayores, porque actualmente no se les da a todos, una tarjeta de bienestar para los jóvenes de escasos recursos, donde, por ejemplo, es una especie de tarjeta de débito, luego explico por qué una tarjeta de débito y no dinero en efectivo, donde los jóvenes puedan ir a los supermercados y comprarse desodorante, puedan comprarse comida, puedan comprarse vitaminas, puedan pagar un gimnasio, puedan pagar un curso de inglés, puedan pagar un curso de piano, de guitarra, de natación, no lo sé, de 500 quetzales bimestrales. Esa es nuestra segunda propuesta. Con restricciones, por ejemplo, a no comprar alcohol, no comprar tabaco, por ejemplo, u otras cosas. Eso es una forma de asistencia. Voy a explicar por qué nos surgió esta idea. Una vez estábamos nosotros en una tienda, estábamos comprando agua y llega un chavito que trabajaba en un taller mecánico, pinchazo seguramente, un jovencito como de 18, 19 años. Lleva una bolsita de tortillas y llega y le pide un chicharrón de quetzal al de la tienda. Y entonces yo, deduciendo e intuyendo, eran como o la 1 tal vez, las 12. Con tal de hablar, le digo, ¿qué onda la refa? Le digo, no, me dice, es mi almuerzo. Dice.
A mí me partió el alma, ¿ya? Claro. Yo sé que hay sectores de la sociedad donde eso es impensable, Ujú. pero esa es la vida diaria de todos nuestros hermanos guatemaltecos, ¿ya? Y yo no tuve que imaginármelo, yo solo tuve que recordarme que alguna vez me pasó a mí, ¿ya? Entonces, por eso hay que llevar representantes del pueblo, porque sienten lo que siente el pueblo. Entonces, yo creo que imaginémonos que a este joven que se llamaba Gerardo, imaginémonos que a Gerardo esa tarde pues le iban a depositar sus 500 quetzales. No es mucho, ¿ya? No es mucho dinero, ¿ya? Pero imaginémonos que ese día va a poder ir a la despensa o a un supermercado y va a poder comprarse un su desodorante. Hay niños, hay chavitos que ni siquiera se pueden comprar un desodorante. Claro. ¿Ya? Entonces, por eso esta tarjeta de bienestar, que es la segunda. Ujú. La tercera es acceso universal a Internet, priorizando áreas rojas y áreas públicas, ¿ya? En las áreas rojas, por ejemplo, colonias de áreas rojas, Tigo y Claro, que son el monopolio de las telecomunicaciones en Guatemala, no llegan a prestar el servicio de Internet. Se dan el lujo de decir, ahí no vamos, ¿ya? Wow. Y eso significa entonces que las familias de escasos recursos, los más pobres, están obligados a que si quieren tener Internet, tienen que pagar a empresas de cable que cobran mucho más caro y con una calidad de servicio pésima. No vamos a decir que no es así Claro y Tigo, que son los precios más altos de Claro. Centroamérica con la peor calidad de Centroamérica. Entonces, por eso vamos a obligar al Estado a que proporcione, como en México, por ejemplo, en la Ciudad de México hay 35,000 antenas de Wi-Fi, ¿ya? Si los presos tienen Internet, ¿por qué no van a tener Internet los niños, verdad? En las colonias marginales, o populares, perdón. Y cuarta es incrementar el salario mínimo a través del bono incentivo, ¿ya? Como una medida emergente para poder nivelar un poquito esa brecha entre la canasta básica ampliada, que es de 8,000 quetzales, y el salario mínimo, que son 3,000 quetzales. Todos los meses hay un déficit de 5,000 quetzales, por lo menos de las familias guatemaltecas, que lo compensan con tarjetas de crédito, con préstamo, con empeñar sus cosas. Tenemos que reducir esa brecha de desigualdad a través del mecanismo de incrementar el salario mínimo. Esas son nuestras propuestas inmediatas de intervención en la realidad, porque tenemos una propuesta, vamos a decirlo así, superior, una línea de legislación que es superior, que es la de transformación de Estado. Ajá. Ok. ¿Cuál es esa? ¿Qué es a eso? eso voy. Pero no podemos decir que vamos a transformar el Estado, pero la gente, mientras transformamos el Estado, la gente tiene que comer. No pueden seguir existiendo Gerardos que coman un quetzal de tortillas y un chicharrón para el almuerzo. Definitivamente. ¿Ya? Entonces, aunque me llamen populista, pues soy el primer populista si por mis propuestas me dicen populista. Y si pierdo votos por eso, pues también estoy dispuesto a perder votos. Si me dicen que por estar del lado del pueblo voy a perder votos. Entonces, nos pasamos a la primera, que es la de transformación de Estado, que son principalmente dos. Son tres, pero voy a hablar de dos. Una es una ley de competencia, ¿ya? Okay. Porque es la única forma en la que vamos a desarticular los monopolios que han establecido los precios a su antojo y entonces se convierten en cárteles empresariales que establecen precios, que coluden para establecer precios, como por ejemplo de los combustibles, del gas, el cemento, Azúcar. la comida, el azúcar. Uy. Entonces, en la ley de competencia es casi una varita mágica para hacer un país más justo e igual. Los vamos a hacer más competitivos a los empresarios, van a haber más y mejores empresas, van a haber más y mejores empleos, y por el otro lado, pues las familias y el consumidor va a tener más, mejores productos y a mejores precios, las medicinas, por ejemplo. Esa es una de nuestras propuestas de reforma de Estado. Segunda es la soberanía energética. Actualmente recibimos el 1% de regalías por la explotación minera, por ejemplo. ¿Eso qué significa? Si decimos que nuestra madre es la tierra, significa que estos cabrones que se llenan la boca de decir que son patriotas nacionalistas están prostituyendo a nuestra madre. Y lo peor que lo están haciendo al 1% todavía. Baratos, baratos. Todavía. Yo digo que si pudieran vender a su mamá, preferirían alquilarla porque le sacan más raja, dicen, pero si pudieran vender a su mamá, la venderían. Estos cabrones que actualmente dirigen el país. Entonces, esas dos como transformación de Estado. Y una tercera, voy a decirla, que es una reforma educativa. Ok. Es educar personas, no para ser, sí, más productivas, sí, por supuesto, más competitivas, sí, pero no ese es el fin de la educación. El fin de la educación debería ser liberar a las personas, ¿ya? No someterlos. Por ejemplo, hasta el día de hoy, se gradúan 200,000 jóvenes anualmente y este sistema económico solo produce 10,000 ofertas de empleo. Eso significa que 190,000 jóvenes están condenados a la migración,
al desempleo, al subempleo, a la explotación, o a irse a trabajar a los almacenes chinos o árabes de la 18 calle, o a call center, o le preguntamos, les apuesto que si vamos a cualquier centro comercial o a este mismo edificio y le preguntamos a cualquier chavito de los que están haciendo limpieza, ¿qué estudió? Te va a decir que es perito contador, te va a decir que es bachiller, que es secretaria y que de repente está en la U, ¿ya? O te vas a un Uber y les preguntas semestres de economía, semestres de ingeniería, ingenieros, administradores mismos están manejando taxis. Debemos transformar este modelo educativo, extirpar a ese cáncer llamado Jovial Acevedo, por ejemplo. Ahí está. Que anduvo desatado por ahí. Sí, que fue a abrazar un par de maestros y un candidato a la presidencia. Sí, hombre. Y después lo regañaron. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Bueno, Víctor, bonitas propuestas, pero hemos visto de que las bancadas de izquierda o de oposición llevan normalmente una cantidad menor a diputados que las bancadas de derecha. En ese sentido, ¿cómo pretende la bancada WINAC poder hacer ciertos acuerdos para poder hacer pasar estas leyes? Por eso depende del pueblo. Okay. Yo, cuando termino mis discursos, digo, bueno, presento mis propuestas. Hay gente que, pues, pregunta, ¿y cómo se va a hacer esto? ¿Y cómo se va a hacer lo otro? Perfecto, les explicamos cómo. Y hay gente, pues, la mayoría, que son la mayoría, que nos han expresado su cariño, su apoyo, y que es lo más valioso para nosotros como pueblo. Pero al terminar yo les digo, pero miren, compañeros, si mis propuestas no les convencen, ya, ahí están otros 3 partidos, que ya hablamos de ellos hace un ratito. Los tibios y los románticos. Exactamente. Okay. Un saludo ahí. Los tibios y los románticos, digamos. Pero prefiero que se vayan con ellos, prefiero que voten por ellos. Si no quieren votar por mí, prefiero que voten por ellos, pero que no vayan a votar por la derecha actual. ¿Ya? Claro. Entonces, o por, dicho de otra forma, por esa partida delincuente representada en el Pacto de Corruptos, que para mí el Pacto de Corruptos no es más que la mascota favorita de la oligarquía nacional. Y pues eso, yo creo que depende de cuántos diputados de oposición llevemos, porque va a ser más fácil para nosotros ponernos de acuerdo con los que ya dijimos, que ponernos de acuerdo con los actuales. Claro. Víctor, yo lo que quiero hacerte una observación es que una ley pasaba con 82 votos. Pasa con 82, una ley es ordinaria. Habrán algunas en las que se necesita pues la mayoría calificada, que son los 106, 107 creo que son ahora porque incrementaron 2 diputados, 107 votos. Es difícil llevar un congreso con 82 personas que piensen igual que tú. O sea, es algo completamente difícil, ni los partidos mayoritarios, lo más que han llevado son 60 por ahí. Es decir, que una sola bancada no podría hacer todo eso. Definitivamente te tocará que sentarte a platicar con personas que pueden ser señaladas, con personas que no necesariamente puedas compartir tu forma de pensar. Claro. ¿Estarías dispuesto a ese tipo de negociación? Porque vemos hoy regularmente, tanto de partidos de izquierda como de derecha, que no apoyan ciertas iniciativas, pero las sacan ellos en sus propuestas. Entonces, ¿te sentarías a sentar con personas que piensen o que sean totalmente distintos a ti? Yo creo que aún en la misma derecha hay gente que todavía, me lo han dicho, me lo han expresado, que saben que este modelo ha fracasado. ¿Ya? Claro. Son un pequeño grupito ahí de narcotraficantes que pues están montados en su caballo de que Guatemala es una finca. Pero cuando este país colapse totalmente, ¿ya? Como sucedió en la pandemia, por ejemplo, que si no hubieran sido los migrantes, por ejemplo, no hubiéramos sobrevivido a la pandemia. Este país, con todo y ellos y sus fortunas, va a colapsar. Claro. ¿Ya? Entonces, yo aspiro a que el pueblo nos dé el suficiente empuje. ¿Ya? Imaginémonos unos 50 diputados pues, de izquierda y de oposición. De repente, y esos 50 tenemos que convencer entre dos convencemos a uno, ¿verdad? Digamos a 75, y entre otros convencemos a otros 5. Pero yo creo que va a depender mucho del pueblo. Si el pueblo nos da 50 diputados de oposición, vamos a hacer una fuerza que va a pasar muchas leyes a favor del pueblo. Eso lo garantizo. Y sí, por supuesto que estoy dispuesto a darle una oportunidad a la derecha para que hablemos. Perfecto. Víctor, el Congreso no solo se trata de legislar, también está la fiscalización, mediar. En ese sentido, ¿qué te gustaría fiscalizar? Principalmente
la educación, el modelo educativo y el sistema de salud. Una de las primeras cosas que yo haría sería caerles a las 2 de la mañana, por ejemplo, a quienes atienden partos en el Roosevelt, ¿ya? Que me han dicho que son nefastos, que son cavernícolas para tratar a las mujeres. Entonces yo les caería un día a las 2 de la mañana, ¿verdad? En bata. Sí, esos dos sectores. Así es. Perfecto. Sabemos de que en tu ejercicio como diputado vas a tener derecho a integrar comisiones. ¿Ya tenés ahí alguna que te gustaría integrar, Víctor, y por qué? Una primera sería la de economía por el tema de la ley de competencia. Eso me gustaría mucho. Estudiaste economía, ¿verdad? Sí, así es, en la USAC. Segundo, me gustaría integrar la comisión de probidad y transparencia, ¿verdad? Por lo que obviamente implica, es fiscalizar directamente todos los recursos públicos, acompañando también y exigiéndole a la Contraloría General de Cuentas hacer su papel. Esas dos principalmente, y la de juventud. La de juventud. Perfecto. Víctor, otra cosa también es que al Congreso, como lo mencionaba Brian hace un momento, le tocan ciertas elecciones. En ese sentido, miramos, hay una elección que está ahí parada, frenada completamente, que es la elección a magistrados, a Corte Suprema y Cortes de Apelaciones. En ese sentido, Víctor, ¿qué opinión te da esto? ¿Qué opinión? ¿Falta voluntad política? ¿O qué está sucediendo en el Congreso de la República? Tú visto desde afuera, claro. Descaro, miseria humana de parte de ellos. Definitivamente, en un trabajo se termina tu tiempo, al otro día, a una noche tenés que estar recogiendo tus cosas. Claro. Ellos saben que no. ¿Y quiénes deciden eso? El Congreso de la República. ¿Y por qué no lo hacen? Porque en manos de estos magistrados están antejuiciados la mitad de esos diputados. Correcto. Es sentido común. En definitiva, esto es una anarquía. Esto para mí es un estado colapsado y fallido, porque eso es Guatemala, un estado fallido, aunque no lo queramos reconocer, aunque todos los días hayan centros comerciales de lujo abiertos, aunque todos los días hayan gente comprando en los malls, Guatemala ha colapsado. Y entonces representación de eso es el Congreso que hoy tenemos. Por eso es que tenemos que echar a esa partida de delincuentes de una vez por todas. Víctor, hemos visto que hay división dentro de la misma izquierda guatemalteca. Algunos ahora critican las formas de hacer campañas de otras dentro de la misma izquierda. Sí, me pasó ayer. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de eso y qué les dirías a este tipo de personas? Porque pareciera que fuera una batalla de egos o una batalla de, como nos dijo un ex candidato de ese partido, de posicionamientos de partidos. Que pareciera que hay un partido al que no le interesa en lo absoluto, por ejemplo, ganar una elección a una municipalidad porque lo que les interesa es posicionar su partido. Este es comentario mío, pero ¿cómo ves eso que yo te decía? Esas diferencias, esos ataques. Porque hay otros que hasta nos dicen, Aldo no es de izquierda, es más de lo mismo y cosas así. O sea, ¿qué ves de eso? Yo, por ejemplo, nunca hablo públicamente mal de ningún dirigente de los partidos de oposición, porque ya dijimos que aunque no son de izquierda, ellos mismos lo dicen. Para mí ser de izquierda, más que ponerse la boinita del Che o la playera de Fidel o la playera del Che, ser de izquierda y ser revolucionario, más que cómo vestís y cómo hablas, es lo que haces, ¿ya? Y entonces yo creo que siempre he dicho que el principal enemigo de la izquierda no es la derecha. Es la misma izquierda. Es la misma izquierda infantil, radical, que porque como si no estoy de acuerdo con el aborto con ellos, pues entonces ya no me hablo, ¿verdad? Con él. O sea, jamás me vuelvo a sentar con él. Ridículo. Entonces, sí, exactamente, es ridículo. Y entonces no se dan cuenta que cada vez que cometen esos errores, no lo pagan ellos, porque esta izquierda infantil va a seguir haciendo sus bailecitos y va a seguir haciendo sus cartelitos y tomándose fotos y después de la protesta se van a ir a tomar una cerveza a un restaurante de lujo, ¿verdad? A la Chapultepec. O una botella de vino, sí, exacto. Entonces, no se dan cuenta, ellos van a seguir ahí, pues, en su activismo de cafetería, le digo yo. Pero quien está pagando el resultado de esa estupidez son nuestros niños, ¿ya? Es nuestro pueblo. Entonces, yo más que ideología, que la tengo muy definida, son hechos. Tengo convicción, exacto. Son hechos. Tengo convicción y tengo mi corazón bien puesto en su lugar, que es con el pueblo.
Ok. Perfecto, Víctor, tenemos que ir aterrizando, así que nos vamos a ir con una dinámica antes del corte y luego regresamos a hacer la dinámica final. Eso es lo que me cuenta producción. Entonces, Víctor, ¿qué libro le recomendás a nuestros oyentes, a las personas que nos están viendo? Bueno, dos, ¿puedo hacer? Sí, dos. Claro, claro, dos, tres, Uno cuatro. más existencial, digamos, Don Quijote de la Mancha. Ok. Te enseña a ser necio, a no abandonar por nada del mundo, a que te llamen loco, aunque te llamen loco, a no abandonar por nada del mundo tus ideales y tus convicciones, sobre todo si estos son de justicia social. 1 y 2, creo que La Patria del Criollo debería ser la Biblia de todos los jóvenes guatemaltecos. Ok. Allí se define el Estado que hoy tenemos. Perfecto. Racista, excluyente, clasista. Víctor, ¿alguna película que te guste? O puedes decir más de una, sí. Vamos a ver. ¿Alguna película? Tu película favorita. Favorita. ¿eh? Es que son varias, pero... ¿Bichos? Bichos. Sí, Bichos. Ok, Bichos de Bichos. ahí de Pixar. sí. Pixar, no lo he visto. Organización. ¿No has visto Bichos? No, tenés que verla ahí. Bichos es un clásico de Pixar y de Disney. Organización, No, ok. dominación, sí. Es algo Perfecto. así. Víctor, por último, a ver, recomendanos un lugar de Guatemala que a ti te guste visitar. Panajachel, yo soy feliz en el Aguatlán. Feliz, feliz. La que no hiciste, ¿qué música te gusta? Esa está buena. Sí, yo soy, como dicen, un alma vieja también. Aparte de que ya estoy sobre las 3 décadas, ¿verdad? Entonces, tengo la combinación del gusto de mis tíos, ¿verdad? Que escuchaban música ranchera, todo. Yo te podría decir que todo. Chente. Pero un equilibrio en todo me gusta Maná. Maná es uno de mis favoritos. Bueno. Ok, Bueno, perfecto. Bueno, Bueno, en lo que usted escucha una canción de Maná, ahí Mariposa Traicionera, puede escuchar, por ejemplo. Nos vamos al corte y regresamos con la última dinámica, la dinámica que tanto le gusta a usted. Y por favor recuerde seguirnos en redes sociales y compartir los TikToks de esta entrevista. Regresamos aquí al banquillo en Más TV. Soy Gena Ramírez y te acompaño los días lunes y viernes a las 7 de la noche con lo más emocionante del deporte nacional e internacional en escenario deportivo por Más TV, un canal que suma. Bueno, estamos de vuelta entrando ya a este último segmento y me veo un poco ahí sonrientes porque aquí estábamos debatiendo un poco algunos temas que nos ponían un poco ahí en cierta polémica y a discrepar un poco, sobre todo en esa polémica sobre Kanye West o Taylor Swift. En el caso particular yo creo que Kanye West es un artista fantástico, es un genio de la moda y de tantas cosas. Y cosas polémicas también que no forman parte de su legado en la música y en la moda que pues ha marcado historia. Pero vamos a entrar a una parte importante y le doy la palabra al Fercho. Bueno, vamos a debatir después de eso de Kanye West. Kanye O West. que nos manden un mensaje si usted es Team Taylor Swift o Team Kanye West. Kanye West, presidente 2024 de Bueno, Estados Unidos. vamos a ver. Víctor, regresamos ahí con unas dos dinámicas cortas. Te vamos a leer un par de tweets y tú nos decís qué opinas de eso. Es un par de tweets que hablan de ti. Que no sean de Yes Masters, todo. Bueno, sí, Bueno, está bien. como me parece, dijo me parece. Aldo. Ok, me parece. Vamos con el primero. Ahorita lo voy a encontrar. Hay una anécdota. ¿Querés contar para mientras, Brian? No, porque eso te involucra a vos. Ok. Ok. Dice Gladys Monterroso. Me parece que Víctor Un Robledo saludo. es más que un megáfono. Es el único candidato a diputado por el que estoy plenamente segura de votar. Y no solo yo. ¿Qué opinas de este tweet? Por ese solo voto terminaría haciendo la campaña como la estoy haciendo y todo mi corazón, gracias. Ok. Gracias ahí a Gladys Monterroso. Gladys Monterroso, muchas gracias. Ahora vamos con un tuit un poco diferente, que es de Jimena Aguilar. Dice, es fácil agarrar un megáfono y ponerse a tirar discursos en calle. Es difícil organizarse, hacer colectividad, poder construir proyectos en común con otras personas. Aguas con la mara que siempre va sola, que nunca ha sabido trabajar en equipo. ¿Qué le dirías? Ella, Jimena Aguilar. Ayer pasó todo el día la gente que nos respalda respondiéndole y si la ignoré allí, pues la voy a ignorar aquí también porque no me representa ninguna. Ok, no tenés ninguna opinión acerca de eso. Ok, perfecto. Yo no tengo el tweet en la mano, pero vale la pena mencionar de que alguien que habló de vos un tweet fue la voz del tweet.
fue Mario Rosales. Ay, sí, un saludo a Un Mario saludo al Rosales. polémico Mario Rosales. Claro. Donde hablaba de que eras una nueva forma de hacer campaña, de los lugares donde nadie iba, entre tantas cosas. ¿Qué opinas fueron 2 o 3 tweets que ha hecho Mario Rosales? Sí, Mario ha sido, creo yo, muy objetivo en algunas opiniones respecto a muchos políticos y creo que conmigo fue muy amable. No es que responda a eso solo porque dijo algo bueno, me gustaría responder a una crítica verdadera, pero una crítica legítima, digamos, pero creo que Mario fue muy amable, fue muy objetivo y de hecho creo que estoy haciendo una campaña distinta. Primero, como dije al principio, porque no tenemos los recursos y si los tuviéramos tampoco Lo harías de la haríamos manera otra tradicional. forma. Así es. Perfecto. Ok. Bueno, una última pregunta que nos mandan ahí es, ¿a qué personaje admiras, Víctor? Si pudieras elegir uno. Mi mayor referente nacional es Manuel Colomargueta. ¿Ok? Pero en este momento, que está vivo, afortunadamente, es Andrés Manuel López Obrador. Y de hecho tenías un video ahí que nos enseñaste de cómo comenzó Manuel Andrés López Obrador. Sí. Vamos a poner aquí un fragmento, posiblemente. Nos lo mandas ahí. Que empezó con megáfono. Sí, nos lo mandas ahí en nuestro WhatsApp, que por Sí, cierto va a estar pero- apareciendo en pantalla. Pero valga decir que ese video lo descubrí después de que yo haya empezado con el megáfono. Entonces, cuando lo encontré, les juro, me quebró el corazón. ¿Te sentiste identificado? Sí, bastante. Bueno, perfecto, Víctor. Vamos con la última dinámica, que es que te vamos a dar un par de nombres de personas o instituciones y tú nos dices lo primero que se venga a la mente. Solo tenemos una regla. ¿Frase está bien? Frase está bien, Frase. frase está bien. Ajá. Lo único es que si te decimos, por ejemplo, Joe Biden, no digas, presidente, sino lo que tú opines de esa persona. ¿Ok? Muy bien. ¿Comienzas? Bueno, empiezo yo con Aldo Dávila. Víctor. Un diputado polémico y que gracias a él mucha gente se enteró de la dinámica Parlamentaria. del Congreso. Ok, vamos con Alejandro Yamatei. Ya Sonny Figueroa lo dijo en uno de sus libros. Ok. Creo que no lo puedo decir, pero después se Ok. los puedo mostrar. Bueno, de hecho, él mismo lo dijo. Sí. Bueno, a la larga, él mismo lo dijo. Bueno, un saludo también a Sony, que es parte de Más Un TV. saludo Vamos a a Sony. poner aquí una foto Ah, de su ¿de verdad? libro. Una foto ¿En de su serio? libro. ¿En serio? Ajá. Sonny es parte de- ¿Vas? Sony, un saludo. Bueno, voy yo con Shirley Rivera, la presidenta del Congreso. Un saludo, Shirley. Qué feo instrumento del poder. Ok. Vamos con Javier Gramajo. Ahí, una relación ahí. Javier Gramajo. Qué feos gustos. Pero bueno, él tampoco tenía mucho donde elegir. Decepción total. Muchos vecinos de Villanueva confiaron en él y resultó ser lo mismo. De verdad me preocupa, me preocupa. Perfecto. Alan Rodríguez. También Aldo Ávila lo dijo. Es la expresión de lo más rastrero de la política. A nosotros Aldo aquí nos dijo pobrecito. 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 Winac. El único partido político de izquierda que va a gobernar este país en algún momento. Semilla. Movimiento Semilla, partidos, movimientos. Un partido político que nace en una coyuntura interesante y ojalá hubiera aprovechado mejor esa coyuntura. Ok. Consuelo Porras. Uno de los rostros más terroríficos de ese pacto de corruptos que es un monstruo de muchas cabezas. Bueno, yo te pregunto por Manuel Villacorta, que fue parte de WINAC en un momento. Fue un buen candidato, de hecho nos conquistó su manera de... Él fue a pedirnos que lo hiciéramos su candidato. Sin embargo, creo que en el camino perdió... Al otro día de la elección, pues creyó que WINAC era demasiado pequeño para su gran candidatura. Creo que le faltó humildad. Ok. Sonia Gutiérrez. Una excelente líder, tal vez el mejor liderazgo mujer del partido político. Una mujer humilde y enorme. Ok. Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP. Saludo a la MLP. Antisistema, disruptivos. Sin embargo, creo que debería ser más realista. Tengo amigos ahí, muy, muy buenos amigos. Y Ok. les tengo mucho aprecio. Suri Ríos. Más allá de que la señalen por ser hija del genocida, creo que lo que la hace nefasta es haber defendido la corrupción y el genocidio de su familia. Por otro lado, Sandra Torres.
cegada por la ambición al poder. Ok, perfecto. Vamos aterrizando un poquito. Ciudad de Guatemala, Víctor. Tu distrito, básicamente. Una selva de cemento. Bueno, tiramos la última. Yo no puedo dejar de preguntarte por el señor Ricardo Quiñones Lemos. Buen amigo de Brian. Buen amigo, el alcalde de la ciudad. No conozco al señor Quiñones. Un gato de los Arzú. Un gato de los Un Arzú. gato de los Arzú. Perfecto. Vamos con Guatemala en general, Víctor. Me gustaría hablar del pueblo de Guatemala. Es uno de los amores de mi vida. Lo digo sin ningún tipo de demagogia. Ok. Yo sé que te quedaste ahí con que querías decir más, entonces justamente ahorita tenés un minuto para hablarle a tu cámara y hablarle a tu distrito, a las personas. Pues llamar al Para voto, finalizar. lo que querrás decir. Es tu minuto libre. ¿Me dicen ya? Ya. Ya, listo. Muy bien. Bueno, primero agradecerles a ustedes Gracias. por este muy valioso espacio. De verdad, ya era momento en que estos espacios fueran dirigidos por jóvenes con una apertura de pensamiento como ustedes y no a los viejitos a los que estamos acostumbrados, ¿verdad? A pellecer, por ejemplo. Bueno, finalizo, perdón. El país va a cambiar. Seamos nosotros o no seamos nosotros quienes estemos encabezando esa transformación, el país va a cambiar. Pero mientras más nos tardemos, mientras más sigamos votando por los mismos, vamos a sufrir más. Y no solamente van a sufrir los más pobres, ni en el área rural, vamos a empezar a sufrir nosotros. En cualquier momento nos tocan el vidrio en un semáforo de la zona 9 y de la zona 10 y pues nos va a tocar entregar el iPhone, ¿verdad? Entonces, o transformamos este país ahora o no sabemos si sobrevivimos a las próximas décadas de una dictadura, narcodictadura que se ha instalado en el país. Yo les invito a votar por el movimiento político WINAC, el único partido político de izquierda, definida a la izquierda como un partido que busca la igualdad, la justicia social, y como lo defino yo en mi campaña, el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz, pero el pueblo no va a ser feliz si pasa 4 horas diarias en el tráfico, si pasa 12 horas explotado a cambio de un salario mínimo miserable que no alcanza ni siquiera para cubrir la mitad de la canasta básica, si a los 3 días de recibir la quincena nos quedamos sin dinero, si vivimos solo para pagar tarjetas de crédito, préstamos, pagos mínimos, bisacotas, si vivimos solo para pagar las rentas, para pagar taxis piratas. Cambiemos este país. El próximo 25 de junio en la boleta, allí en la papeleta celeste y en todas las papeletas va a haber un símbolo y que es el símbolo de la transformación y es el movimiento político WINAC. Mi nombre es Víctor Roblero, soy candidato a diputado por esta ciudad y espero contar con su apoyo. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias, Víctor, por tu tiempo. Víctor. En serio. Muchas gracias. Muchas gracias. Hermano. Y si llegas, te vamos a estar fiscalizando. Aquí Aquí vamos a ir a visitar el Congreso. Vamos a ir a Esa es visitar la el idea. Congreso. Sí. No, Esa y es la idea. la verdad es que yo quería dar un mensaje también. Muchas gracias a todos Eso. los candidatos que vienen al banquillo, porque hay candidatos que nos han quedado mal. Hay candidatos que nos han cancelado a última hora. Entonces también les mandamos un saludo a ellos y les vamos a mandar Algunos las que ni se preguntas. atreven. Hay unos que no se atreven a venir, entonces un saludo y también les vamos a enviar las preguntas que le ha hecho la población para que tal vez en sus redes sociales o en sus TikToks, tal vez ahí sí nos contesten. Entonces un saludo a esas personas también y muchas gracias por tu tiempo. Es que ellos solo saben hacer bailecitos en TikTok. Solo saben bailar, no Solo saben saben responder, ¿verdad? Bueno, con eso nos vamos y... Bueno, con eso nos despedimos. A ustedes nuevamente no se pierdan los próximos episodios del Banquillo porque todos están buenísimos. Sí. Todos están buenísimos y los pueden escuchar en cualquier momento. Claro. Con eso nos despedimos. Que pase una muy buena noche. Que descansen.